Hola, buen día. Mi nombre es Marco Antonio Ortiz Guangorena y el día de hoy pues les quiero hablar de un tema muy interesante y de relevancia en la actualidad, que es el tema de tendencias internacionales actuales. Esto es parte pues de la maestría en educación y pues vamos a darle inicio. Por principio de cuentas, quiero mostrarles aquí el índice. Vamos a hablar rápidamente una introducción y los puntos importantes que sería hablar de la globalización, la regionalización, la democratización, la polarización, marginación, fragmentación y al final unas conclusiones de este tema. Pues como introducción tenemos que las tendencias educativas buscan acortar las enormes brechas sociales que se presentan como una barrera para el aprendizaje. De esta manera, resultará mucho más fácil acceder a una educación formal y de alta calidad. Las nuevas formas de trabajar, el avance imparable de la tecnología y los nuevos perfiles y características de las nuevas generaciones dibujan un escenario sin precedentes, al que ya no solo es necesario entenderlo, sino también hay que evolucionar junto con él. Por lo tanto, pues vamos a empezar con la primera, que sería la globalización. Esta se podría definir como el conjunto de procesos, principalmente de carácter económico, pero no necesariamente es el único, que a través de las interacciones, interconexiones e interdependencias existen entre los diversos países y la intensificación, desarrollo y expansión de esas redes globales, que produce que ciertos hechos, acciones, decisiones ocurridos en un lugar concreto del mundo y que antes solo repercutía de manera local, ahora lo haga de una manera global. Y esto pues lo vemos prácticamente en todos los ámbitos, la cuestión del entretenimiento, la cuestión cultural, y pues no se diga ahorita en la educación, ¿verdad? Un ejemplo que tenemos muy importante que ocurrió durante la pandemia, pues es que se utilizó o se globalizó el uso de plataformas digitales en la educación, como conocemos ahorita el Zoom, el Google Classroom o el Teams, que de alguna manera permitieron estar en contacto con ponencias incluso en tiempo real, con docentes internacionales de alta calidad y de alguna manera unirnos de una manera súper fácil y sencilla para todos, ¿verdad? El segundo concepto es la regionalización, el cual aborda el análisis de diversas categorías conceptuales inherentes a la planeación, así como el desarrollo integral y sustentable de sociedades que comparten un patrón similar de vida y recursos dentro de un espacio geográfico. En la gestión del fenómeno de regionalización intervienen factores multicausales, como por ejemplo está el territorio, la economía local, la cohesión social, la política social, la gestión organizacional, la cultura, la descentralización, la desconcentración y la interdependencia. Esto pues lo vemos sobre todo en ciertas regiones que comparten algo en común y de alguna manera se delimita para pues llevar una cuestión social más específica. Por ejemplo, en la educación existe la regionalización de las instituciones educativas. En universidades, por ejemplo, tenemos en Coahuila lo que es la UADC, que es la Universidad Autónoma de Coahuila, y está pues destinada al territorio propiamente de Coahuila. Y en Durango, por ejemplo, tenemos la UGED, que es la Universidad Juárez del Estado de Durango, y está delimitada al territorio de Durango. Pues obviamente cada una tiene una manera autónoma de trabajar y sus programas particulares, ¿verdad? Tratan de, obviamente, llevar a un mismo propósito, pero cada uno tiene como su postura o su manera o su visión de, pues, llevar la educación a su manera, ¿verdad? Y pues obviamente también, como sabemos, pues yo soy de La Laguna y en La Laguna tenemos pues diferentes empresas como lo que es Peñoles, lo que es Lala, y que de alguna manera influye mucho en lo que es la economía local pues la perspectiva de región ante los demás, ¿verdad? Otro punto es la democratización, y este es un método institucional para llegar a decisiones políticas, con base en el cual los individuos particulares obtienen el poder de decidir a través de una competición que tiene como objeto el voto del pueblo. Es un derecho de los ciudadanos a elegir representantes. Prácticamente aquí, de manera democrática, se busca la elección de un representante del pueblo para la toma de decisiones. Y un ejemplo muy sencillo en educación es que cuando un grupo elige su jefe de grupo, valga la redundancia, en la cual pues entre todos se elige de manera democrática quién quiere que lo represente para los diferentes procesos educativos que se viven día a día, ¿verdad? Asimismo también hay las elecciones de director, que en muchas escuelas públicas pues es partícipe tanto el alumnado como el personal docente para elegir a pues, los representantes, en este caso el director, ¿verdad? La polarización es
un término muy, muy interesante, y es cuando en una sociedad se considera una sociedad polarizada, es aquella en la que se ha sufrido un movimiento importante de ciudadanos a posturas políticamente radicales o extremas. Esto quiere decir que es una ruptura mayor de la opinión pública en grupos con mentalidad opuesta y con una escasa probabilidad de solución negociada y pacífica. Prácticamente está en una postura muy, muy marcada, y hay un opuesto que está en la otra postura y no se quieren mover de esa situación, ¿verdad? Esto va a producir, pues, de formas violentas, en ocasiones manifestaciones y el uso de coerción para la imposición de una de esas posturas. Esto, pues, actualmente lo vemos mucho en la sociedad, que realmente son sociedades que ya no quieren cambiar esa postura y es difícil llegar a un acuerdo mutuo o un punto medio entre ambas, ¿verdad? Un ejemplo, pues lo podemos ver mucho con los partidos políticos cuando están en temporada de votaciones, donde están los partidarios de ambas partes con sus posturas y pues ahí casi casi a veces hasta peleándose a ver quién es el mejor. Otros casos un poquito menos marcados, en ocasiones la cuestión de la religión, cuando hay grupos que tienen una religión muy marcada o fanática y están contra el grupo opuesto y hay esa como lucha donde cada uno tiene su verdad absoluta y pues la otra persona está mal, ¿verdad? Entonces, pues es esa parte donde hay, y ahorita pues hay muchísimos ejemplos en la actualidad con todo esto que se está viviendo, ¿verdad? Estas problemáticas sociales nuevas. Otro punto importante es la marginación, y este es un fenómeno multidimensional y estructural, el cual es originado en última instancia por el modelo de producción económico expresado en la desigualdad distribución del progreso, perdón, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. Prácticamente son los grupos que se consideran como marginales, en los cuales por algunas circunstancias salen del proceso social como tal. Muchas veces son gente que pues no tiene algún trabajo o no tiene la manera de poder salir adelante en la sociedad por diferentes factores, ya sea decisión personal o cuestiones evasivas o no sé. Y aquí un ejemplo muy claro, pues es cuando se quiere llevar la educación a lugares que son de realmente difícil acceso, o para, sobre todo aquí lo vemos mucho en grupos, diferentes grupos étnicos, donde a lo mejor están en lugares muy, muy difíciles de llegar, en los cuales se complica poder llevarle la educación y de alguna manera pues sufren la marginación en esta área, ¿no? O en algún otro recurso como la salud, que también a veces es difícil llevarla a lugares muy, muy lejanos y pues son gente que para poder acceder a ellos pues tiene que viajar horas incluso para poder acceder, entonces se consideran como grupos marginados. Y por último, pues vamos a hablar de lo que es la fragmentación, y esta se da en los sistemas sociales de exclusiones recíprocas e inclusiones desiguales, en el cual la tolerancia, rechazo o padecimiento de la desigualdad es posible, entre otros factores, a la coexistencia de mundos aislados y distantes dentro de una misma sociedad. Estos espacios de inclusión diferenciada y desigual que coexisten y se repelen mutuamente sin un espacio intermedio de amortiguación. Pues aquí prácticamente nos habla que son dentro de la misma sociedad se dan estos como que estos segmentos, estos fragmentos propiamente de la misma sociedad con diferencias, pero hay convivencia al final del día, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo manejamos y un ejemplo muy claro en educación, pues es la diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas dentro de la misma sociedad, en las cuales, como sabemos, pues hay escuelas públicas donde están, pues en ciertas zonas con a lo mejor fragmentos sociales con ingresos económicos más bajos y realmente si lo comparamos con escuelas privadas, con un recurso un poquito más ilimitado, por llamarlo de alguna manera, pues prácticamente no tienen las mismas oportunidades a pesar de que se les está brindando lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, en estas partes, pues se ve esa fragmentación dentro de la misma sociedad que pues está esa polarización, ¿verdad? O bueno, no polarización, esos matices diferentes dentro de la sociedad y pues se pueden ver afectados por otros contextos porque a lo mejor en las escuelas privadas, a pesar de que tienen acceso a libros o información es diferente porque a lo mejor en las privadas tienen recursos mucho mayores o acceso a información pues más fácil o mejor que las escuelas públicas a lo mejor se basa sobre todo en los libros que les se otorgan nada más, ¿verdad? Porque no todos tienen el acceso al Internet en ese momento, ¿no? Y bueno, pues como conclusiones, pues podemos decir que las diferentes tendencias que se viven en la actualidad pueden influir tanto de una manera positiva como de una manera negativa dentro del proceso de educación en el país.
Lo importante es el conocer los diferentes componentes sociales que existen o las diferentes tendencias sociales que se presentan y cómo éstas influyen en los individuos que conforman la sociedad en la que viven. Por lo tanto, permitirá poder generar mejores oportunidades y a su vez mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. También hay que tener en cuenta que la educación ha evolucionado y sigue evolucionando día a día con el avance de las tecnologías y pues las problemáticas sociales en que se viven en la actualidad pues son muy diferentes a las de otras generaciones y por lo tanto pues se está buscando dar respuesta para resolverlas a través obviamente de la misma educación para una nueva generación. Por último, les dejo aquí la bibliografía por si pues, les interesa leer más a profundidad de estos temas que acabo de mencionar. Y pues les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.